Uno que los patitos estamos a 7 de mayo, pero de 1664. En Francia, Luis XIV inauguraba el Palacio de Versalles. Han pasado como 360 años. Exactamente. Casi como los 360 grados que hay que volver para llegar al mismo punto. Y alguien dirá que Monsieur Macron es como el nuevo Luis XIV, el Stade de Moi, aquí gobernando desde el Elíseo, como si estuviera en el Palacio de Versalles. Evidentemente, las cosas tienen su tiempo y tienen su época. El pasado de Luis XIV entendemos que puede existir, por ejemplo, un Luis XIII y su padre fue el último rey de Navarra, propiamente y de manera independiente. Evidentemente, luego la figura se unió a la figura de rey de Francia y rey de Navarra. Evidentemente, esto lo comentamos en su momento en un conversatorio con Xavier Irujo, a propósito de la circunstancia de la gamanzada. Y que evidentemente Navarra tiene personalidad jurídica al otro lado de los Pirineos hasta por lo menos 1791, con la desaparición formal del reino de Navarra. Quien dice que algo después, pero bueno, ciertamente la Revolución Francesa. Y evidentemente tenemos el hecho de que María Antonieta, el rey Luis XVI, el ámbito de Royaume du Navarre estaba presente en uno de los títulos independientes del rey de Francia. Pero bueno, ciertamente, cuando uno tiene la idea de establecer uno de estos palacios a través de Fernando Díaz Villanueva y Alberto Jarín, tienen sobre el ámbito de los reales sitios de Madrid y alrededores, Palacio de la Granja, Río Frío, en el ámbito del Palacio Real y otros lugares que tiene Madrid, referido a las casas reinantes en el Estado español como elementos distintivos de lo que luego seguirá llamándose como, bueno, París dice, el Elíseo dice, referido a que en la presidencia del país, la capital, entendiendo como la jefatura de ese gobierno, de esa institucionalidad, como elipsis lingüísticas que se establecen para dar a entender, en pocas palabras, lo que quieres estar diciendo, para no tener que saltar, porque el gobierno de la República de Francia, el gobierno de su majestad británica, como decíamos ayer, o el Consejo de Estado ligado, no sé qué, París, entendido como aquello que mentalmente ya sabes a lo que te refieres. Evidentemente, esto enlaza a través de estas circunstancias de los lugares que evidentemente en algún momento se tienen que construir y inaugurar, pero como hemos comentado alguna que otra vez, la situación de la historia no es una fotografía fija, es una evolución, una secuencia que se va construyendo con hitos y resignificaciones. ¿Qué decir del Palacio de las Tullerías, que actualmente no existe? ¿Por qué? Pues porque hubo una revolución en el ámbito de Francia a comienzos del siglo XIX, pero también evidentemente ligado con el ámbito del siglo XVIII, que culminaba con esa revolución francesa con signos evidentes a través de lo que sucede después de la toma de la Bastilla, Napoleón, después del terror y después con revoluciones liberales en torno a 1830, 1848, este paréntesis que en Europa sucedieron, pero parece que no es de dominio público, como porque tal vez el siglo XIX sea aburrido, por tanto como es tan catastrófico en bastantes cosas, aunque interesante en los cambios que preceden al siglo XX, porque todo lo que sucede en el siglo XX tiene sus raíces en ese siglo XIX tan convulso, pero tan apasionante a los que les guste la historia. Y, por ejemplo, en el ámbito alemán, mucho antes de la situación que tiene que ver con el Palacio de Versalles, todo el asunto de la Zollverein, la Unión Económica, que viene del ámbito de los ríos y la navegabilidad de los mismos, la pugna que tendrá luego posteriormente entre Prusia y Austria para la construcción del heredero del Sacro Imperio Germánico, lo que será luego el Segundo Reich, en un ámbito en el que Prusia, después de lograr la victoria, no querrá destruir Austria en un calculado gesto de animosidad para con la población y el futuro de las relaciones, cosa que evidentemente
no será lo que suceda en la guerra franco-prusiana. Al final es en el comienzo del tercer cuarto bueno, en el comienzo prácticamente del cuarto, del cuarto final del siglo XIX, cuando, después de la victoria de el Kaiser, con la ayuda del canciller de hierro, Bismarck, después de esa jugarreta que todo el mundo debería conocer, referido al Hohenzollern, que podía haber optado para ser el rey de España, y que al final fue Amadeo de Saboya, pues con ese telegrama que urgió al hecho de que los franceses se pusieran picajosos y entraran en una guerra que al final tuvieron que pagar con Alsacia y Lorena, y que evidentemente después llevaron a las tropas de Prusia a París, y en París se establecerá la creación de Alemania. Alemania, capital, París, sede, el Salón de los Espejos, en el Palacio de Versalles. Es el que inauguró el Rey Sol, Luis XIV, que después de todas esas vicisitudes, en donde, cuando uno va a Aquitania, la novela de Eva García Sanz de Uturi, que es de Vitoria, porque los franceses también tienen mucha relación con Vitoria, porque en 1814 estaban de camino de retirada, pasaron al lado de Vitoria, dijeron, apetecible, ¿y si sacamos un poquito Vitoria? Y salió un ejército endógeno a decirles, ¿y si os partimos la cara? Si queréis entrar en Vitoria. Y hubo la suerte de que, bueno, pues tiraron para seguir, después de la victoria, de los endógenos, de los nativos, y al final lo acabó pagando San Sebastián, que ardió como una tea por los cuatro costados. Aunque no solamente por culpa de los franceses, sino por culpa de los británicos, que hasta no muy pronto, hasta hace no mucho, tardaron en reconocer que lo del 31 de agosto fue una cosa que tenía bastante que ver con ellos. Incluso en letreritos, en museos británicos, la cosa está, bueno, estos franceses, qué dejados son y cómo se les ocurre quemar una ciudad. Pero bueno, ciertamente, Eva García Sanz de Urturi, en esa novela, Aquitania, se ve claramente cómo desde la corte de Burdeos tenían una capacidad de poder mucho mayor que lo que tenía su esposo en París. Sí, no solamente se casó con británico, sino también con francés, de la Ile-de-France, en torno de esa circunstancia, en donde, bueno, Aquitania era mucho más rica, aunque evidentemente el futuro será distinto. Por tanto, Francia, como elemento importante, será la evolución de toda esa circunstancia que cala, por ejemplo, con lo que es la guerra de los albigenses, la cruzada contra los cátaros, y en donde había una vertiente hacia el norte de el reino de Aragón, con servidumbre de algunos de los vasallos que tenía al otro lado de los Pirineos en el norte, y que en esa batalla que se dio justamente un año después de la batalla de las Navas de Tolosa, en 1212, en 1913 hubo una batalla en la que alguien de los que estaban al servicio del rey de la Ile-de-France bajaron hacia Occitania para tratar de liquidar la cruzada albigense, pero ya que estaban, controlar el territorio en su favor. En un momento dado, el rey se había intercambiado las ropas con un compañero plebeyo, y uno de los soldados del otro equipo asesinó a ese que llevaba las ropas del rey, y empezó a gritar, he matado al rey, he matado al rey, y el auténtico rey, vestido de ropas más plebeyas, salió a decir, no, el rey soy yo. Bueno, pues tranquilo, ya te mato otra vez. ¡Pum! Y ya está, muerto. Y por eso se conoce la muerte de los dos reyes. Y por tanto, eso llevó a que el reino de Aragón empezara a tener, en vez de apetencias hacia el norte, hacia el Mediterráneo. Si no te dejan subir para arriba, pues te vas a un lado e intentas otras cosas. Por tanto, esa configuración territorial que nos lleva a que en 1791, 1789, 1791, al comienzo de la Revolución Francesa, solamente un tercio de los ciudadanos de lo que hoy conocemos como el Hexágono, solamente un tercio conocía
conocía la lengua que hoy conocemos como francés, la lengua de Oil. El Languedoc, Occitania, está en la zona meridional, también estaban los bretones, estaban los alsacianos y loreneses, y otras realidades como los catalanes también, estaban por ahí, con otras realidades culturales, lingüísticas, que evidentemente con la confluencia de lo que fue la herencia de Luis XIV, pero también luego con los revolucionarios franceses, el jacobinismo, el unitarismo, el centralismo, el construir las celdas del país como una especie de cantones que sirvieran como mallado en donde de un lugar centrado de ese elemento territorial hacia toda la radialidad pudieran llegar al centro en determinado número de jornadas o de días. Por lo tanto, eso estaba dentro del marco de una visión, entre comillas, nueva, que confronta con la que tenían los alemanes de federalismo desde la base y construir a través de lo que en el siglo XIX sería el romanticismo alemán. Por tanto, esos serían los dos elementos que construirían el marco general europeo y que, evidentemente, un siglo después, prácticamente, bueno, no, un siglo después no, exactamente no, 3 siglos después, 3 siglos después, referido a 1664, fue en 1963-64, cuando se produce el acercamiento con el elisio de Konrad Adenauer. Y por tanto tenemos ahí el acuerdo del elisio, Francia y Alemania reconciliándose después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Luego tendremos aquella imagen en el aniversario de Verdún, en 1987, de Mitterrand, con Helmut Kohl, que evidentemente con los dos cogidos de la mano, que ya reconcilia definitivamente el ámbito franco-alemán. Pero evidentemente el pasado es bastante prolijo, como hemos comentado. Alemania surge en el Elíseo. No, surge en el Palacio de Versalles. La resignificación de esos elementos monárquicos tal vez lleve al pueblo francés a entender que la monarquía es algo del pasado, que la monarquía no es algo del presente ni del futuro, que evidentemente debido a todas las circunstancias, el último tal vez sea Napoleón III, que fue derrotado en batalla y que fue encarcelado, y luego evidentemente Napoleón IV. Resulta interesante, Napoleón IV estaba exiliado en el ámbito del británico y en un momento dado, a través de Sandhurst y ser un líder militar en el ámbito británico, porque como estudiante había tenido compañeros allí, bueno, pues en principio quería ir a la guerra en África, quería ir a combatir, quería ir. Y en un momento dado se lo transigieron, bueno, a pesar de que en ese momento tenían tirateces con los franceses y por tanto podía ser una de las vertientes. Los británicos siempre tienen multiplanes a la hora de ver el futuro, y una de las posibilidades era el hecho de que pudieran imponer una monarquía en el ámbito francés y que encarnara a uno criado por ellos, como era el futuro Napoleón IV. Pero hasta 1902, la entente cordial, los franceses y los británicos eran eternos enemigos, acendrados, odiosos vecinos. Y por tanto, costó bastante que pudieran permitirle ir, y siempre diciéndole, bueno, pero si tú estarás en retaguardia. Las cosas que pasan a veces, bueno, pues desobedeció, no estuvo en la guerra en retaguardia, fue al combate con sus compañeros y ahí le mataron. Y ahí se terminó cualquier posibilidad de instauración de una monarquía francesa a Bonaparte. Y por lo tanto, las cosas a veces pasan por la terquedad de los seres humanos y la imprevisibilidad de sus actos. Como decía, si no hubiera sido por telegrama Hohenzollern, pues igual Napoleón III no se hubiera metido en todo ese fregado y tal vez hubiera sido diferente el nacimiento de Alemania al mundo con ese acto central en el Palacio de Versalles. Y por tanto, esa resignificación a través de, por ejemplo, Luis XVI, aquella guardia suiza, no solamente tenían suizos los vaticanos en el ámbito de la Santa Sede, también había una guardia suiza que estaba incapacitada porque las órdenes que surgían de Luis XVI eran contradictorias, cuanto menos. Si hubiera dado órdenes claras y explícitas en un determinado momento que estaba sitiado en Palacio, se hubiera dado
unas órdenes de represión evidente y no hubiera cejado en ese pobre espíritu que tenía, pues igual las cosas habrían sido diferentes en la evolución posterior de Francia. Pero evidentemente lo que debemos de continuar con la reflexión es el hecho de que a posterioridad ha habido dificultades importantes de Francia. Hicimos una reflexión a propósito de un libro de biografía de Charles de Gaulle, entendiendo en cuanto que este antiguo premio Nobel lo fue el año antes de señor Churchill, eh, o fue el año después, ahora no recuerdo exactamente. En el 52, 53 le dieron los premios Nobel de literatura a los dos, francés y británico. Y este francés vio una figura como de Gaulle, como alguien que podría ser el salvador y que tenía unos tintes casi monárquicos, pero monárquicos en función de una elección que venía del ámbito presidencial, en un marco que desbordaba la Cuarta República, que tuvo que implantarse después de la liberación del 26 de agosto de 1944 y que transitó hasta el año 1956-58, en que encarrila un asunto hasta que finalmente se da el golpe de mano de la operación de Gaulle y de Gaulle entra como primer ministro, algo que resulta curioso porque remite al 16 de junio de 1940, cuando el señor Reynaud dimitió y el viceprimer ministro tomó las riendas, que era un tal Pétain, Philippe Pétain. Y por ahí estaba un tal de Gaulle en el Ministerio de Defensa y acabó saliendo para Londres. Y ahí se produce el espíritu del 18 de junio, desde la BBC de Londres. Y haciendo algo parecido, la Asamblea Nacional Francesa le nombra primer ministro en 1958 y es el vehículo legal para lo que Torcuato Fernández Miranda diría de transitar de la ley a la ley para cambiar un régimen de franquismo a democracia y en ese ámbito de Cuarta República parlamentaria a Quinta República semipresidencialista. Lo cual, evidentemente, hubiera sido necesario la figura monárquica de un ámbito más diferente, sobre todo si la monarquía habría sido desaparecida de Francia en un periodo inmediatamente anterior. Pero es que el recuerdo, la memoria, transitado a veces también por la propaganda de la Tercera República francesa, nos establece ese marco de referencia en donde la monarquía, en términos estrictos, se ve como algo que termina con Luis XVI, a pesar de que después hubo Luis Felipe de Orleans, Napoleón III, u otros monarcas en el ámbito francés. Y ya se me escapaban los británicos. Ayer, como hablábamos de los monarcas británicos, pues ya las cosas son parientes, ¿no? Los franceses y los británicos, sobre todo después del Entente Cordiale, de Fashoda en 1898, y todas estas circunstancias. El canal de la Mancha, que conecta desde principios de los años 90, del siglo XX y todo eso. Pero bueno, ciertamente, franceses y británicos, cuando surge la pequeña oportunidad, como el tema de la pesca, los migrantes, el tema energético últimamente también, la conexión de las islas con el continente, bueno, pues surgen pequeños episodios por aquí y por allá que remiten a ese elemento ataico que estaba por ahí en medio. Pero ciertamente los franceses no han tenido una vocación monárquica. Y nadie, realmente nadie que haya pasado de una monarquía a una república en los últimos siglos, 2 siglos, por decirlo puntualmente, haya vuelto al marco anterior. En ámbito europeo, por ejemplo, incluso con crisis importantísimas. Esto ya lo hemos comentado alguna que otra vez. En Grecia, por ejemplo, también en Brasil, han tenido en el ámbito europeo, pero también fuera, ligado con el tema de los portugueses. Ahí sí tuvimos un conversatorio rico sobre la geopolítica de Portugal en Brasil, en el ámbito de Víctor Basilescu, en el ámbito de aquel mequedo de la creación del imperio brasileiro, pero luego se transitó Brasil en una república y desde ahí no han vuelto a tener una monarquía. Pero también tenemos los casos de Rumanía, de Bulgaria, donde Simeón tuvo el cargo de primer ministro de forma electa, pero era un rey que gobernaba a través de una figura
de poder político. El rey Miguel terminó sus días como una figura muy querida, pero no hay movimientos que cuajen para que haya una monarquía en Bulgaria, como no la hay en Rumanía. Rumanía, resulta curioso esta comparativa de los dos países. Rumanía era el que estaba más o menos desligado, con una forma de deslavazamiento en el ámbito estructural. Y parece que ha ido cogiendo empaque en la estabilidad institucional hasta el punto de que muchos de los rumanos que habían ido al extranjero en los años 90 y comienzos del siglo XXI están empezando a retornar y poder hacer vida económicamente productiva y valor añadido en su país de origen. Por lo tanto, eso es maravilloso. Pero a contrarreloj en el ámbito de Bulgaria, en donde hubo una monarquía y no quieren tenerla, a pesar de que hay una carrera contrarreloj para tratar de superar a Israel en cuanto a convocatoria electoral. Parece que llevan como 6 elecciones en los últimos 3 años, lo cual es alucinante e increíble que quieran competir por eso. Pero ahora sí, no quieren una monarquía. Los alemanes, por supuesto, no quieren una monarquía, ya la tuvieron hasta 1918. La tienen los Países Bajos, la tiene Bélgica, pero la tienen los franceses, no la tiene Italia. Ha tenido dificultades económicas, políticas, institucionales, pero en ningún momento han querido volver a tener una monarquía. Y por tanto, ahí, cuando un país pierde la monarquía de una u otra manera, parece que es un parteaguas para el futuro. Es algo que ya es superfluo, que a pesar de que las monarquías ya no son absolutas, ya no tienen poder político, simplemente son figuras decorativas en el ámbito de la jefatura del Estado, como vínculo con la tradición, vínculo con el marco general del país en su historia, legado, y ser la primera familia, ser los insignes miembros de la comunidad representándola en el exterior. Y también hacia el interior, pues evidentemente tenemos ese caso de Francia, en donde, a pesar de que alguien pensara, hay un heredero, claro, no, hay varios herederos posibles dentro de diferentes ramas, debido a que en la última etapa del ámbito monárquico imperial, pues evidentemente tenemos desde los Orleans, los Borbones, tenemos el ámbito de los Bonaparte, que aún no queda, aunque sea en niveles más o menos exteriores, que quieren representar la alternativa monárquica, evidentemente extraparlamentaria, extrainstitucional, pero nunca ha salido de manera contundente que digas, va a haber un país que va a volver a la monarquía porque van a restaurarla, quizá en el siglo XIX nos podemos encontrar con elementos más o menos. Siempre se podría decir el caso de España, con la restauración monárquica en 1975, el 22 de noviembre de 1975, que ancla en la ley de 1968 de sucesión en la jefatura del Estado a título de rey, y que evidentemente dentro de un par de días lo comentamos, esto de España. Pero dejando de lado España, que puede servir para un roto y para un descosido, evidentemente es evidente, vuelvo a reiterar, es más que evidente, que ningún país que haya tenido monarquía y la haya perdido en este siglo XXI la ha recuperado ni la va a recuperar. Y si no, como dirá François Gallardo, desmiéntemelo. Por tanto, esos momentos de la historia, como Luis XVI, Luis XIV, Luis XIII, en este caso recordando la inauguración por Luis XIV, el Rey Sol, de ese Palacio de Versalles, servirá para el futuro, para diversas vicisitudes, como hemos dicho, en el ámbito de la inauguración del Estado de Alemania, y en este momento, como uno de esos sitios que Francia tiene, como evento turístico para ir, sacarse una foto, disfrutar de la explicación de los guías, y conocer el legado de una Francia eterna en sus diversas facetas, ya sea monárquica, republicana, en guerra, no en guerra, pero siempre una Francia eterna que con el legado de la Revolución Francesa entiende que el pueblo unido es el que construye la historia, y Pete Thompson, en el ámbito británico, sería uno de esos constructores de la narrativa histórica a través de los pueblos, el botín de la sal y todas estas cosas que podemos tener en el ámbito de que la historia la construyen los pueblos.
Pero bueno, ciertamente, la memoria está ahí, Palacio Versalles, 360 años y 360 grados para volver al mismo punto y despedir. Es que ricasco, agur brobat, Betty Helpean.